capítulo 8 de Marcos, versos 36 y 37. Estamos estudiando, ya vamos con el cuarto domingo, donde estamos hablando de parte del Señor lo que espera en el más allá. La semana pasada hablábamos de las parábolas, siempre enfocando lo que hay recuerdo en el más allá, o sea que la vida después de la muerte. Y eso es tan importante, no solamente Jesús nos habla en parábolas, sino que Él mismo en esta mañana, sus enseñanzas, el tema es las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. Las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. Gloria al Señor. Vamos a la lectura, ustedes ahí me siguen con la vista, mis amados hermanos, capítulo 8, versos 36 y 37. Dice así la palabra del Señor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Volvamos a leer una vez más estos dos versos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas que Jesús, el Señor, habló a sus discípulos y a toda la multitud que estaban reunidos. Pero en esta mañana también aquel mismo Espíritu del Señor está con nosotros y nos da, hermanos, estas preguntas. ¿Qué aprovecha el hombre o la mujer, el joven, la señorita? ¿Qué aprovecha si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Entonces la enseñanza de Jesús, decíamos, Jesús habla sobre el más allá. Qué bueno, hermanos, yo he sacado acá algunos conceptos que yo sé que va a ser de mucha ayuda para usted. Jesús dará la bienvenida a los suyos a vivir con Él para siempre. Es un pensamiento que he sacado para ustedes. Jesús dará la bienvenida a los suyos a vivir con Él para siempre. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos estamos identificados con lo que estamos escuchando? Aleluya. Y nuestro versículo clave está en San Juan capítulo 14, verso 3. Ese versículo allá hay hermosos lugares, por eso Él quiere que usted entienda lo que ha ido a preparar para vosotros. 14:3. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una vez más, todos juntos, hermanos. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa de Jesús nuestro Señor para toda su iglesia. Gloria a nuestro Dios. Entonces, hermanos, como introducción podemos hacernos una pregunta también. La casa de sus sueños de usted. Imagínese usted la casa de sus sueños. Yo creo que todos anhelamos, más que todos los que están empezando su vida matrimonial, hay ese conversar entre ellos y se dice, ¿qué haremos ahora? Ya estamos a punto de formar nuestra familia. ¿Dónde viviremos? ¿Dónde buscamos una casa? ¿Dónde buscamos un hogar para empezar nuestro matrimonio? Eso es bueno, hermanos. Pero usted en este momento imagínese, aún mis hermanos mayores que ya hemos logrado, ya tenemos una casa, ya tenemos un huerto, ya tenemos un lugar donde cobijarnos, ya tenemos un lugar donde estamos bajo el techo. Qué bendición tener una casa, hermanos. Eso sea que usted se imagine todo ello, pero esa casa será algo temporal, algo terrenal, algo que se va a acabar. Pero Jesús nuestro Señor, tal como lo dice textualmente, Él ha ido a preparar lugar. Aleluya. Moradas estables. ¿Para quién? Para sus hijos, para toda su iglesia, para todos aquellos que anhelan siempre estar en comunión con Él. Entonces, amados hermanos, esto sea parte de nuestra introducción, imaginarnos la casa de sus ensueños. ¿Qué características son lo más importante, no?
Yo, por ejemplo, anhelo tener un departamento, primer piso, ese es mi sueño, no solamente sala, comedor y todo ello, sino también quiero yo un garaje, porque quiero ahí guardar mi carro. ¿Ve? Ese es mi sueño. Quiero ahí yo que esté, y no tenemos. Tengo que estar por acá, por allá, pero gracias a Dios, a una familia que nos dio su cobija, dijo: pastor, venga usted, ahí está mi garaje, ahí está para que usted esté con su carro. Y doy gracias a Dios, aleluya, a la familia. Bueno, ahí lo dejo. Amén. Sé que todos tienen lugar para poder, hermano, ver también usted que sueña. Quizás no una cochera, quizás no, hermano, una sala o un dormitorio, quizás mucho más que eso, su segundo piso, no sé, lo que usted sueña. Pero eso va a ser una realidad cuando Jesús nos habla en su palabra, tal como ya hemos hablado sobre el texto de San Juan capítulo 14, verso 13. Entonces, amados hermanos, pensar también que la casa que construyamos en esta tierra es temporal. Diga usted al hermano de su lado: la casa que construimos es temporal. Dígale: la casa que estamos construyendo, y si es su esposo, dígale como usted le sabe decirle: esposo, usted le dice viejito o negrito, no sé. La casa que usted y yo estamos construyendo es algo temporal, es algo que se va a quedar, se va a terminar. Eso, hermano, tenemos que pensar. Pero hay una casa estable, una casa gloriosa, que pronto iremos para estar allá para siempre. Es una casa eterna, no hecha de manos humanas, sino del mismo Jesús, que dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ahí también estéis vosotros. ¿Cuántos queremos estar en esas moradas eternas? Así que si usted tiene acá lo que Dios le ha bendecido, disfrútelo, pero el de allá será para siempre. Nunca habrá una despedida, nunca habrá, echar tantos cerrojos para que no pueda el ladrón entrar. No, allá no, jamás, nunca más, porque el Señor será el sol de justicia, Él será el todo para nosotros. A su nombre. Entonces Jesús les enseñó a sus discípulos que está preparando un hogar permanente para todos sus seguidores. Aleluya. Como primer punto vamos a hablar advertencias acerca de estar perdido, porque si nosotros nos salimos del camino, nos salimos de la verdad, nos salimos, hermanos, lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie verá al Padre. Si, hermano, la iglesia da la vuelta o se enfría espiritualmente, hermano, no va a lograr esa morada eterna. Por eso es peligroso, y tenemos algunas advertencias. Jesús advierte acerca de los peligros de perderse en el camino y explica qué camino debe seguir para llegar a casa. A su nombre. ¿Cuántas veces usted se ha perdido para llegar a su casa? Yo creo que sí, algunos. ¿Sí o no? Cuando voy a Lima, a veces como el tráfico es demasiado largo, entonces me quedo dormido, después me despierto, ya me pasó y cuando despierto, ¿dónde estoy? Yo creo que a usted también le ha pasado así, hermano. ¿Nos ha pasado? Yo soy la mayoría. Y si no le pasa, tenga cuidado, le va a pasar, porque es algo normal, es algo natural que sucede, hermanos. ¿Ve? Entonces, hermanos, también podemos nosotros sacar esta verdad para nuestra vida. Entonces vemos aquí, como primer punto, decimos advertencias acerca de estar perdido. Y Jesús nuestro Señor nos da a entender el valor del alma. Lo que me da de lectura, Marcos capítulo 36 y 37. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria al Señor. Jesús el Señor está hablando del valor que tenemos nosotros, nuestra alma. Sabemos que usted y yo y todo ser humano somos tripartito. Somos, hermano, espíritu, alma y cuerpo.
El Espíritu, sabemos, hermano, el Espíritu Santo nunca pecó. El Espíritu es el alma que pecare, esa morirá, nos dice. Y nuestro cuerpo simplemente es un cascarazón, nada más. Es como dice la Biblia en Corintios, este tabernáculo, este cuerpo, si se deshace, tenemos uno mejor, nos dice. Entonces usted y yo somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios tiene, hermano, mucho que ver el valor de nuestra alma. Gloria al Señor. Dice, en cuanto el verso 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? El Señor enfoca a nuestro Señor las cosas que toda persona se puede dar cuenta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está hablando a todos aquellos que tienen un buen negocio, tienen una buena empresa, tienen una agricultura en su chacra próspera, y también a los más necesitados. Quizás no tienen lo que muchos tenemos, pero también él se da cuenta de lo que dice este verso. ¿Qué aprovechará? Hasta el más necesitado, el más pobre, entiende este verso, y Jesús enfoca eso. Y en esta mañana Él te dice y me dice a mí que Él tiene, hermano, mucho cuidado, mucho valor con el alma que tenemos nosotros. Porque dice que el alma que pecare, esa morirá. Y Dios nos da a entender, hermano, que Él no quiere la muerte del hombre, y mucho más de la iglesia. Por eso tenemos que nosotros andar sabiamente en este mundo de mucha maldad. Tenemos que nosotros, amados hermanos, tratar de despojarnos de muchas cosas que el Señor nos va a hablar en el siguiente capítulo 9, verso 43. 9, Marcos 9, 43. Mire lo que dice. Si usted lo agarra literalmente, eso no es así. Está hablando simbólicamente. 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué cosa dice? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Advertencia para nosotros, para sus seguidores, para la iglesia. Nos habla el verso 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Sigue leyendo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies sea echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Advertencia del Señor. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si usted lo toma literalmente, imposible, pues, hermano. ¿Cómo usted se va a sacar el ojo? ¿Ah? Porque el ojo muchas veces se desvía y cometemos ciertas cosas que no es agradable. Usted, sacó mi ojo. No, el problema es el corazón, no el ojo. Si usted por ahí dice: no, yo quiero ser fiel al Señor, pero mis pies me llevan a caminos que no son buenos, voy a cortarme. No, usted jamás va a hacer eso. Y también menciona acá, verso 43, si tu mano fuera ocasión de caer, córtalo. No lo vamos a cortar nuestra mano. A su nombre. No quiero, hermanos, que vaya, el pastor dijo así: voy a cortarme. Nada de eso. No quiero estar por ahí visitando al hospital, hermano. Lo que está hablando aquí el Señor está haciendo entendernos, hermanos, simbólicamente. No es literal esto. Está diciéndonos en esto que ya hemos acabado de leer, hermanos, que Él quiere que nosotros seamos una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces las instrucciones de Jesús sobre sacarse los ojos y cortarse las manos y los pies no son literal. Diga usted, no son literal.
Entonces Jesús enfatiza, hermano, la necesidad de eliminar de nuestra vida cualquier cosa que pueda llevarnos al pecado. Eso significa, vuelvo a leerlo, este pensamiento, hermanos. Jesús enfatiza la necesidad de eliminar de nuestra vida cualquier cosa que pueda llenarnos de pecado. Eso significa, si todavía ya usted, como hemos cantado, soy hijo de Dios. Yo creo que por gracia somos hijos de Dios, pero todavía usted tiene su flaqueza, su debilidad. Todavía usted, hermanos, le lleva su debilidad a pecar. De eso está diciendo Jesús: abandona tu pecado, ya no es eso para ti. Abandona eso, ya te he salvado, ya eres nueva criatura. No puedes continuar en esa vida de mundo. A su nombre. Eso significa estos versos, hermanos. Jesús entonces enfatiza la necesidad de eliminar de nuestra vida cualquier cosa que pueda llevarnos al pecado. Es nuestra responsabilidad despojarnos del pecado. Es nuestra responsabilidad. Por eso Hebreos capítulo 12. Hebreos, vamos a dar lectura. El capítulo 12 de Hebreos, verso primero, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor mucho tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, hermanos, ya el Señor nos dio su salvación. El Señor ya nos dio, gloria a Jesús, hermanos, esa vida nueva que hoy estamos disfrutándole. Pero hay ciertas cosas todavía que, hermanos, quieren a nosotros devolvernos, hermanos, quitarnos la bendición. Entonces la palabra dice: por tanto nosotros también tenemos alrededor muchos tan grandes nubes de testigos. Está hablando ahí. Tenemos mucho en su barrio, en su trabajo, en su empresa, ahí en la chacra. Tiene muchos amigos que conocen que usted es un hijo de Dios. Mis hermanas en su negocio, ahí sus amigas, ahí la familia sabe que usted es una hija de Dios. Entonces muchos alrededor ven su vida. Pero si usted sigue siendo lo mismo de antes, ¿para qué voy a ser evangélico? ¿Para qué voy a ser evangélica? Para vivir así como fulano. Uy, hermano, nos señalan. Pero dice la Escritura: despojémonos. Sacar, arrancar, hermano. Nosotros no podemos, pero si usted somos sinceros, honestos ante el Señor, el Espíritu Santo lo hará, hermanos. El Espíritu Santo nos llevará a retirar esas cosas que todavía están minando en nuestras vidas. Porque el Señor quiere una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia, hermano, que anhelemos, como ya hemos visto, hermano, esas moradas eternas. Porque aquí simplemente estamos de pasadita. Aquí solamente estamos, hermano, para poder nosotros disfrutar lo que se va a disfrutar en la eternidad. Entonces, amados hermanos, aún Pedro también nos habla en segunda de Pedro, un poquito más claro. Aquí nos dice el capítulo 2 de segunda de Pedro, el verso 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es palabra del Señor. Es palabra del Señor, amados hermanos. Y el 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, si todavía usted lo sabe, usted conoce, hermanos, de qué es su debilidad. Igual como aquel soldado romano, ¿verdad? Aquiles, que había, hermanos, un guerrero, era pues en todo, su ropa, hermanos, no podía nada, ni una flecha, pero tenía una debilidad, este soldado Aquiles. Y muchos conocemos la historia que estoy mencionando. Él tenía acá en su talón, era así, una abertura, solamente era para una flecha. Eso era su debilidad de él. Él no se cubrió eso. ¿Y qué sucede en la guerra? Entonces por ahí, ¡pam!, le dieron ahí. Por eso dice talón de Aquiles. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es tu debilidad?
No lo diga a mi persona, dígale al Señor. Dígale, confiésele al Señor. Todavía tengo esto, Señor. Todavía me falta, Señor, esto, arreglar esto. Por favor, ayúdame. Y usted como persona nueva en el Señor, hermanos, entonces usted va a hacerlo eso, y el Espíritu Santo dice que Él va a redarguir su vida. El Espíritu Santo, hermano, va a obrar y usted se va a levantar una persona nueva donde usted glorificará el santo nombre del Señor. Aleluya. No solamente acá, sino por la eternidad. A su nombre. Segundo punto, Jesús ofrece vida eterna. Vamos a mirar a su Hijo. Juan 3:14. Nos vamos al Evangelio de San Juan 3:14. Jesús nuestro Señor nos está hablando acerca de aquella serpiente de bronce. San Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús habla acerca de Moisés? Nos vamos a Números para entender un poquito, capítulo 21 de Números. Eso está en el Antiguo Testamento, capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Oh Señor. El verso siguiente, 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba y la serpiente de bronce y vivía. En el Antiguo Testamento vemos ya la misericordia de Dios. Todavía Jesús no está ahí, está la misericordia de Dios, viendo un pueblo tan rebelde, tan, hermanos, que ustedes lo saben, y lo que leemos la Biblia, los amigos también conocen por la historia, que el pueblo de Israel, hermanos, fue el pueblo más bendecido, que él tuvo hambre y le dio pan al Señor, maná del cielo. Esa comida maná son pan del cielo, son comida de ángeles. Imagínense, dijeron, no solamente eso, queremos carne, y también el Señor les dio, hermanos, alimento de carne, todo ello. Pero aquí ya ellos tuvieron impaciencia, hermano. No quisieron continuar, porque la orden era que dese vuelta, como menciona, aquel monte. En aquel monte, hermano, vivían los descendientes de Saúl, y ellos tenían un poco de antipatía contra ellos, y por eso que ya se sintieron, hermanos, impacientes, y dijeron: no es posible, como hemos dado lectura. Entonces, y comenzaron a murmurar, comenzaron, hermanos, a criticar a Jehová y a Moisés. Y es triste cuando ellos dicen, hermano, que estamos, dice, cuando menciona acá el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Egipto, hermano, está simbolizando al mundo. Es como decir, en este tiempo que estamos viviendo, yo sé que
El Señor está tardando su venida, no sabemos cuándo, pero Él dijo que vendría. ¿Cuánto lo creemos? Él dijo que vendría, y usted con paciencia esperemos, ese día llegará, no sabemos cuándo, pero usted, siendo un hombre o una mujer, hermano, con el discernimiento del Espíritu Santo, entender que los tiempos nos están avisando que Jesús viene, que Él está pronto a retornar. Pero antes que venga, hermanos, juicio sobre la tierra, el Señor levantará un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Somos nosotros por gracia y misericordia. Así que sigamos con paciencia. No esté usted desanimándose, no esté usted impacientándose. ¿Para qué ya estoy tanto tiempo? No, hermanos, sigamos. Nos falta poco cruzar el Jordán y nos espera ese Canaán celestial. Nos espera, hermanos, lo que el Señor prometió en su palabra. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, se sintió ya incómodo. Ya dijo, no es posible, ya nos ha sacado de Egipto, pero suficiente comida liviana, solamente maná cada día. Comenzaron a ofender a Dios. Hermanos, esto nos trae a nosotros una alerta, un aviso de parte del Señor. Y por eso en San Juan que estamos leyendo, capítulo 3, verso 14, es tan claro ahí que habla sobre lo que estamos ahora mencionando, el 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés, hermanos, oró, y Dios en su misericordia dijo, hazte una serpiente de bronce en un asta, y así. Y todo aquel, dice la Escritura, que miraba a la serpiente era que había sido mordida, era sanada sus heridas. Y aquí nos habla también Jesús, hace recuerdo de lo que sucedió en esos años. Y Él está hablando de sí mismo, donde dice el siguiente verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nosotros por la fe lo hemos aceptado al Señor. Y sigue hablándonos el 16, que todos conocemos ese versículo. Ustedes conmigo repitan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y un poquito más, ¿qué dice el verso 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Jesús usó el símbolo de la serpiente de bronce. El pecado es un veneno y sus resultados son mortales, hermano. El pecado es un veneno y las consecuencias, hermano, sus resultados son prácticamente mortales. Romanos 3:27, ¿qué nos dice? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Eso debemos anhelar siempre, hermanos, contando tu flaqueza, contando tu debilidad, pero recordando la misericordia del Señor, hermano, que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, apartarse del pecado y mirar a Jesús, recibiremos vida eterna. A su nombre. Apartándonos del pecado, viviendo para el Señor, hermanos, los resultados será la vida eterna. Gloria. Vamos a hablar un poquito. Los muertos resucitan. Y vamos al capítulo 5 del mismo libro. Capítulo 5, verso 24. Dice así la palabra del Señor: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, subraya usted, es una revelación de parte del Espíritu Santo, donde te dice a usted y a mí, me está diciendo: de cierto digo, el que oye mi palabra, usted escuchó la palabra, ya usted decidió por el Señor en su vida. Dice la Escritura en este verso que estamos leyendo: y cree al que me envió, tiene vida eterna. Gloria
al Señor. Entonces los muertos resucitan, hermanos, dice la Escritura, ¿cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuando muere usted? ¿No? Bíblicamente, ¿cuándo comienza la vida eterna? Hoy, desde el momento que usted recibe a Jesús como su Señor, dice la Escritura, la vida eterna ya está en nosotros, no cuando morimos. Por eso es necesario que Jesús confronte a nosotros. No vivan como el mundo, ya no. Ahora ustedes son ya mis hijos y hay una eternidad segura para toda su iglesia. Gloria a Jesús. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Hermanos, muchos piensan que esto es después de la muerte, pero Jesús dijo, la vida eterna comienza ahora. Lo que estamos leyendo, verso 24, vuelvo a leerlo. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Aleluya. Tenemos vida eterna, hermanos. Si morimos, la vida eterna ya está asegurada en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el Nuevo Testamento describe la muerte como simplemente un dormir, nada más. No morimos los cristianos. No, simplemente es un sueño. Y podemos ver en la Biblia, en Mateo 9:24. Ahí tenemos cuando Jesús nuestro Señor estaba camino a hacer un milagro y vino una persona a decirle, maestro, mi hija está que muere, está enferma. Y Jesús, ¿qué le dijo a esa niña? Está en capítulo 9, verso 24. La niña no está muerta, sino duerme. A su nombre. Juan 11 al 13. También ahí encontramos, Jesús tenía un amigo y amigas también. Me refiero a la familia de Lázaro, María, Marta. Eran sus amigos. Cuando llegaron el momento de poder, le dijeron, maestro, tu amigo a quien amas está enfermo, gravemente enfermo. Pues hemos venido encomendado de parte de María y Marta para que tú vayas y ores. ¿Y qué dijo Jesús? No, dijo. Hermanos, es importante entender que la vida eterna, hermanos, no empieza después de la muerte, sino desde el momento que nosotros recibimos a Cristo el Señor, de ahí ya estamos para siempre, para poder vivir por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos ahí, hermanos, como el capítulo 11 de Juan, verso 11 y 13, dice Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme. Nada más, un sueño, nada más. Hechos 7:60. Ahí también vemos cuando Esteban, sabemos que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Él vio los cielos abiertos y dice la Escritura que en el capítulo 7, verso 60, que solamente Esteban estaba durmiendo. Sí, lo apedrearon todo, pero un descanso. ¿Por qué? Porque su salvación, hermanos, esa vida eterna fue antes que después de muerto. ¿Qué podemos hablar también de primera de Tesalonicenses? Eso sí quiero que usted abra la Biblia. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Esto, hermano, es una enseñanza poderosa para que entendamos que la vida eterna ya lo tenemos hoy, no cuando uno muere. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Es primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se da cuenta? Para que no nos entretezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco, dice el verso 13, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuántos familiares, amigos están durmiendo, esperando el momento de la resurrección, hermanos? Pero la vida eterna ya lo tienen ellos. Solamente están esperando el momento tan especial cuando ellos van a resucitar primero, dice la Escritura. Porque la vida eterna ya lo tienen ellos. ¿Cuándo es la vida eterna? Hoy lo tenemos en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y no solo eso, el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cuánto decimos amén? Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cuántos nuestros hermanos ya están, hermanos, bajo de tierra? Familiares, amigos. La pandemia, cuánto dolor nos trajo la muerte, ¿verdad? A nivel internacional, a nivel nacional. Asamblea de Dios, más de 200 personas que tenían su liderazgo, los llevó, están esperando. También nuestros seres queridos, ellos están esperando. Hablando de mi padre, también está esperando. Mi mamá también esperando. Como dice la Escritura, creemos que, el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuánto nos alegramos por eso, hermanos? Así que si llega el momento, amén, no queda ahí. Ya nosotros en el Señor, hermanos, bíblicamente tenemos vida eterna. No esperando después de muertos, sino ahora. Usted disfrutemos la vida que da el Señor, amada iglesia. Por eso dice que debemos apartarnos del pecado, apartarnos de todas esas cosas que nos están, hermanos, poniendo una barrera para no disfrutar lo que el Señor es para nuestra vida. Pero esta mañana el Señor nos está aclarando cómo nosotros, hermanos, debemos vivir siempre agradecidos a nuestro Dios. Ahora, hablando de personas espiritualmente, espiritualmente éramos muertos espirituales todos, pero el Señor tuvo misericordia y nos dio ese privilegio de aceptarle a Él como Señor de su vida, y podemos ahora, hermanos, vivir para siempre. Abran sus Biblias en Efesios 2. Efesios 2. Espiritualmente estábamos muertos todos. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta de dónde el Señor nos sacó por su gracia y misericordia, hermanos? Espiritualmente éramos totalmente muertos. Pero la Biblia nos está diciendo, hermano, nosotros estábamos en esa condición. Y sigue hablando el siguiente verso, el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué cosa dice, hermano? Nos dio vida. Gloria a Dios. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A su nombre, dice que nos dio vida en Él y nos hizo sentar. No es que ya usted, hermano, todavía espere. No, por fe usted, que ya somos, por la gracia del Señor, como estamos enseñando, hermanos, tenemos esa eternidad. Por fe hay que verlos sentados a la diestra de nuestro Dios, hermanos, ahí disfrutando su presencia. Aleluya. Gloria a Jesús, amados hermanos. Aleluya. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas. Oh, hermano, estos versos nos llenan de gozo. Éramos ajenos a la voluntad de Dios. Vivíamos ignorando las cosas del Señor, espiritualmente arruinados. Pero el Señor, en su gracia, hermanos, donde usted ha estado viviendo como sea, pero el Señor mostró su gracia, su amor. Ahora usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios,
para que podamos disfrutar su presencia las 24 horas. No solamente un momento, no solamente los días que estamos reunidos en la casa del Señor, no, en todo tiempo. Usted, hermano, lleve, usted gócese, usted es una hija de Dios, mis hermanos, somos hijos de Dios, así como estamos con las flaquezas, debilidades, pero diciendo al Señor lo que nosotros somos, y tenemos, hermano, esa gran misericordia, y la eternidad ya lo tenemos por fe, todos, hermano. Porque Jesús el Señor, tal como hemos aprendido el texto de San Juan 14:3, Él fue a preparar lugar para todos sus hijos, especialmente, hermano, para su iglesia, para los que amamos su venida. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a decir al Señor que Él pueda en nosotros, hermanos, hacernos entender, así con todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Usted lo sabe, usted lo conoce. Confesemos al Señor, hermanos, y disfrutemos su vida, esa vida en abundancia, esa vida, hermanos, que el Señor nos da no solo acá, sino también ya lo tenemos en la eternidad, hermanos. Él lo hizo por nosotros. Él pagó el precio en nosotros. El pecado cada vez traía muchos dolores para toda la humanidad, pero Jesús, Él proveyó. Por eso, hermanos, esta mañana, en el nombre del Señor, usted sabe, usted conoce cómo estamos andando con el Señor. Diga al Señor: soberano Dios, digno de toda gloria, hacedor de maravillas, gracias por la enseñanza de tu palabra. Eres tú, Señor, en esta mañana hablándonos cómo debemos nosotros disfrutar tu presencia, Señor. Para ello estamos confesando nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Todavía, Señor, nuestro carácter muchas veces, Señor, toma lugar y no te damos lugar a ti, Señor. Pero esta mañana, Señor, aquí está tu iglesia. Precio tu sangre, oh Santo y poderoso. Eres tú hablándonos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Si tuviéramos, Señor, los mejores casas, carros, lo que tengamos, Señor, pero si nos descuidamos nuestra vida espiritual, y no nos sometemos a tu voluntad, Señor, todo será simplemente, Señor, algo efímero, algo que se termina. Pero tú, Señor, has prometido a tu iglesia, Padre, y por la fe lo queremos así, y a preparar lugar para tus hijos, porque en el más allá te tenemos a ti, Señor, ya presente. En estos momentos, Señor, disfrutamos la salvación de nuestra alma. En estos momentos, Señor, disfrutamos el perdón de nuestros pecados. En estos momentos, amado Dios, tu iglesia, todos juntos, invocamos tu santo nombre, porque tú solamente nos comprendes, Señor. Oh Santo, poderoso Dios, aleluya. Siga agradeciendo al Señor, hermanos. Quiero hacer una invitación esta mañana. Algún amigo o amiga que nos está visitando con su presencia, quisiéramos orar por usted. Habrá una persona que nunca pasó adelante, pero esta mañana lo va a hacer usted. Algún joven, alguna señorita. Pase. Dios te bendiga. Pase adelante. Alguien más en esta mañana. La eternidad, asegure usted la eternidad. Ya hemos escuchado. No es el pastor que está hablando, es la palabra. Es la revelación del Espíritu Santo que nos habló en esta mañana. Ahora es el día aceptable. El mañana no nos pertenece, el mañana. El mañana solamente el Señor lo sabe. Pero ahora, hoy, pase adelante. Si usted necesita del Señor su perdón. Oh Santo. Sí, Señor. Alguien más en esta mañana. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios los bendiga. Maravillosa gracia. Él está aquí con nosotros, hermanos. Siga orando a la iglesia. Oh Jesús. Santo eres tú, Señor. ¿Alguien más? Oh Jesús.
Iglesia del Señor, siga orando, cantando al Señor. Santo, santo. Muchas gracias por conectarte. Recuerda que tenemos servicio presencial todos los domingos a las 10 a.m. y en las noches a las 6 p.m. También te invito a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales como Central TAF en Instagram, Facebook y YouTube. Atento porque tenemos muchas novedades para este mes que va a iniciar. Y muchas gracias por conectarte. Bendiciones. ¡Una explosión de victoria! Vamos declarándolo, hay muchas formas. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová.